que acá es IMC menor a 20. ¿Esta variable es de tipo cuanti o quali? Puede ser ambas. Puede ser ambas, pero ¿cómo está presentada acá? Ah, ¿cuál? Cualitativa, ¿cierto? Porque tenemos una respuesta dicotómica. Esta es la variable, índice de masa grasa, y acá tenemos las dos categorías. La medida de resumen adecuada para variables cualitativas es la tabla de frecuencias. O sea, te dice el número de veces que se repite esa variable y en porcentaje. Si yo quisiera demostrar sexo y nivel educacional, tabla de frecuencias. Variables cuantitativas. La edad. ¿Qué dice acá? Que no es la media. 31.77. Su desviación estándar. 6.32. Por lo tanto, tiene una desviación estándar relativamente... Ahí está, más o menos. Ya, podría ser mejor. El valor mínimo es 19 y el valor máximo es 56. Muy influenciable para hacer un rango. Por lo tanto, ¿qué es lo que me conviene acá ocupar? Un rango intercuartílico. ¿Ya? Yo acá no hubiese puesto valor mínimo y valor máximo, hubiese puesto rango intercuartílico. Peso, lo mismo. ¿Ya? Acá se van a encontrar entonces que acá hay una medida de... Acá hay un cuadro con medidas de resumen para variables cuantitativas. Y esta que está acá es para variables cualitativas. Y acá solamente lo que te da es n y n porcentual. ¿N qué era? El número de frecuencia. Variables cualitativas. Edad en rangos. Ya. Edad en rangos. Variable cualitativa. Variable cualitativa. 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 Variables cualitativas. ¿Ya? Gráficos. ¿Qué vamos a ver? Aspectos teóricos, cómo se ejecutan y cómo se aplican e interpretan. Los gráficos son otra medida de resumen. ¿Ya? Dice que algunas veces los gráficos ofrecen menos detalles que las tablas, pero son mucho más fáciles de entender. Por lo tanto, ¿qué me interesa a mí de un gráfico? Es de que el gráfico esté bien ocupado con la variable que le corresponde, pero el gráfico es más para la persona que es más visual. Si yo quiero hacer un póster y poner una tabla, o sea, con media desviación estándar, ¿quién te va a entender eso? O sea, ustedes deberían entender, claramente. Pero una persona normal y común y corriente, con un gráfico, por lo menos la torta le dice, sí, hay más hombres que mujeres. Y para eso sirve el gráfico, mucho más visual. Más bonito. ¿Ah? Es más bonito. Y es más bonito presentar un gráfico. Pero tiene poco detalle. Al igual que las tablas, esto debe tener un título, etiquetas y la fuente de información. ¿Cómo leer un gráfico? Siempre mirar el título, mirar la abscisa, el eje X, el eje Y, la recta o barra que hay si es que hay una relación y sacar la conclusión. Ese es el orden. Título para ver las variables, para saber qué variable están midiendo. La abscisa, que es la variable X, la ordenada, que es el eje Y. Y ahí van a ver cuál es la dependiente y la dependiente y la independiente. ¿Cuál es la independiente? Lo vimos la semana pasada. X. Independiente. Y dependiente. Título del gráfico.
Está el área, la etiqueta, la leyenda, el título de los ejes. Este es el eje X. La serie de los datos, todo esto que está acá, la leyenda, eje Y, eje X. ¿Es necesario tener ese orden? ¿Ah? ¿Es necesario ese orden? Ojalá sí. Ya, pero ojo que este es un tipo de gráfico. No sé. Para otro gráfico tienes otra, pero este es como el más completo. Por eso se los muestro. Entonces, eje Y, eje X. Cuando hay que hacer una relación, en general el eje Y tiene la variable dependiente. Solamente cuando hay que hacer una relación. En este caso, no hay ninguna relación. Todo lo que hay acá es descriptivo. Te dice que en enero el ingreso fue de esto. No hay ninguna otra variable acá. Acá te está presentando el título del eje año y acá el dinero. Por lo tanto es descriptivo. Entonces, una medida de resumen, como vimos recién, son las tablas de frecuencia. Y las tablas de frecuencia son medidas de resumen para variables cualitativas, nominales y ordinales. Ejemplo, yo podría sacarle la estatura a ustedes y categorizo la estatura para que sea un poco más resumida. Y puedo decir que personas entre 1,60 m y 1,62 m hay 5 personas. Y así sucesivamente. Tabla de frecuencias para variables cualitativas. Un gráfico que es muy sencillo y es muy ocupado, muy manoseado, es este. El gráfico de torta. Y el gráfico de torta es para variables nominales. ¿Ya? Tengo la variable sexo, gráfico de torta. Solo está recomendado para escalas nominales. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 acá alternativas de la respuesta, ¿cierto? Cuando se pasen las 6, cambien de gráfico. Porque si no, se vuelve poco interpretable. ¿Ya? ¿Qué más podemos ocupar para variables categóricas? Diagrama de barras. Pero el diagrama de barras es para variables ordinales. Por ejemplo, acá, ¿se puede utilizar un gráfico de sectores para describir el número de cigarrillos? O sea, si quería hacerlo, hazlo. Pero no es que sea lo más correcto. ¿Por qué? Porque el gráfico de torta no te da órdenes. Por eso se ocupa las nominales. En cambio, las barras sí se pueden dar para las nominales. O sea, para las ordinales. Menos de 20, entre 20 y 30 y sobre 30. Usar un gráfico de sectores en una variable ordinal es erróneo de todo punto de vista, ya que se pierde el orden. Existe una jerarquía en esta variable y la idea es ordenar del mayor al menor o del menor al mayor. La idea es ordenar, no siempre se ordena. El diagrama de barras es lo indicado para esto. Está formado por barras o rectángulos que están separados entre sí y no hay ninguna agrupación en categorías. Cada valor es una barra distinta. Y nunca olviden etiquetar las variables. Entonces, asistencia, por ejemplo, a la clase 1. ¿Cuántas personas vinieron? Ya, 13. A la clase 2, 21. A la clase 3, clase 4, clase 5. Diagrama de barras. ¿Qué falta acá? El título. Falta el título, la leyenda, el título de los ejes. Bueno, acá está el eje, están las categorías, pero no está el título de los ejes. Ya, acá tampoco sabemos si esto es frecuencia, si es porcentaje. ¿Ya? O sea, acá falta harta información. No sé. Dijo que tenía que ser en orden, pero... Sí, por eso dije, no siempre es en orden. Lo ideal es que esto aparezca acá. Ahora, ¿qué es lo que fue en orden? La clase 1, la clase 2, la clase 3. Si tú pones en orden esto, iría primero la clase 3, la clase 5, y eso también puede hacerlo un poco más confuso. Miren este. Efecto de la droga X
y de placebo en enfermos con jaqueca, servicio de salud a año 2000. Tenemos que con la droga X, ¿cuánto porcentaje mejoró? 65%. ¿Siguen igual? 25. ¿Y empeoran? Menos del 10. Por ejemplo, podríamos decir de que la droga X funciona en la población. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir del placebo? ¿Cuál funciona más? ¿La droga X o el placebo? La droga X. La droga, claramente. Podemos comparar dos variables en una solamente descriptivamente. Con estas gráficas de barras apiladas también se puede ver algo. Ahora yo no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque cuesta un poco interpretarlo. Podríamos decir acá que la droga X, el 70%, miren, acá este 60 ya podría ser el 68%. ¿Ya? ¿Qué es lo que recomendaría en este caso yo? Poner los dígitos acá. 68%, perdón, 68%, tanto por ciento, para que tú más o menos recién puedas visualizarlo. ¿Ya? Así cuesta mucho. También se ocupa bastante, ¿eh? ¿Ya? Ahora yo lo veo, por ejemplo, mucho en la encuesta nacional de salud. Siempre ocupa mucho este gráfico. El tema es que es súper poco interpretable para mí. Por lo menos desde mi punto de vista. Profe, entonces en ese caso el rojo abarcaría los valores del azul y así Sí. sucede. No abarca el rojo. Esto es lo que abarca el rojo. Por eso también es poco interpretable, porque sería entre 40 y 80, por lo menos serían 40% esto. ¿Te das cuenta? Es un poquito más que esto. Como divide el 100%. Como que divide el 100%. ¿Ya? Es raro ese gráfico. También puedo presentar los datos así, con dos gráficos de torta. Pero, ¿qué dijimos anteriormente? Que en variables ordinales no era muy correcto ocuparlo. Y tener dos gráficos, entre tener dos gráficos y uno solo, mejor uno. Entonces, ¿cuál me sirve harto? Ese. La orientación del gráfico de barras puede ser vertical u horizontal. Las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. Y horizontal, así. ¿Cuándo ocupar uno o el otro? Siempre yo opto por este primero. Ahora, cuando este tiene muchas categorías, me paso a este. Si se van a dar cuenta, en los gráficos de la OCDE, de la OMS, siempre salen los gráficos así. Porque tiran muchos países. Entonces, tienen que tirar algo así. ¿Para qué podemos ocupar los gráficos de barras? Comparar magnitudes. Comparo la producción de cereales de Francia con España, Italia y Portugal. Para ver evoluciones en el tiempo. Desde el 2000 al 2008, en España. Podríamos decir que en 2005 hubo menos producción. Dice acá, tipos de gráficas de barras. Tenemos los sencillos, que es una variable, o sea, la variable esto, categoría. Podríamos agrupar y podríamos decir artes, por ejemplo, acá en este caso es artes, y acá tenemos una variable conjunta. Variable conjunta entre centros públicos y privados. O también podríamos hacerlo, esto mismo, apilado. Ahí tienen tres formas distintas de hacerlo. Ahora, estas dos son iguales, distintas formas. Solamente que acá está agrupado. Tiene dos categorías, pero acá solamente presentamos una categoría. Esta la conocen un poquito más. Pirámides, ¿ya? Bidireccionales. O sea, barras bidireccionales. Hacia un lado y hacia el otro. Ahí lo que se hace son las pirámides, ¿cierto? Otro tipo de gráfico, el histograma. Muy parecido a las barras igual, ¿ya? El histograma se ocupa mucho para variables continuas. O sea, ya pasamos a las variables cuantitativas. ¿Por qué se ocupa para variables continuas?
Porque el histograma van juntitas las barras, por lo tanto puede tomar decimales. ¿Qué puedo evaluar yo del histograma? Ya, histograma. ¿Qué variable ocupa? Cuantitativa. ¿Qué puedo evaluar yo del histograma? La forma. La forma, exacto. ¿Cuáles son las formas, los tipos de forma que puedo evaluar del histograma? Medidas de función. ¿Ah? Medidas de función. Medidas de forma. Puedo yo evaluar acá si es mesocúrtico, leptocúrtico, ¿cierto? En este caso yo lo veo un poco, ¿O no? lo veo más platicúrtico. Si lo veo platicúrtico, este histograma, ¿podría yo decir de que la distribución es normal o anormal? Anormal. Por lo tanto, en esta gráfica yo podría decir ya si es platicúrtico, distribuye normal, no voy a ocupar media, tengo que ocupar mediana. Otro gráfico que existe es el gráfico de caja o el box plot. Es un poco complicado, pero lo bueno es que entrega mucha información descriptiva. Y está compuesto de cajas, de la caja y los bigotes. Tenemos este gráfico. Y el gráfico usted presenta la mediana, la media, percentil 75, percentil 25, los bigotes, los outliers. El outlier, ¿qué es lo que era? Un valor extremo. En el caso de mi curso de kinesiología, mi outlier acá sería el de 43 años. ¿Ya? Cuando se presentan muchos outliers, significa que tengo una distribución que se te está escapando de las manos. ¿Ya? Por lo tanto, deberíamos aceptar uno o dos outliers, más que eso no. Valor máximo. Valor mínimo. Valor máximo adyacente, valor mínimo, mediana o percentil 50, percentil 75, percentil 25. Outlier, miren, mujeres, outlier, ¿hay alguien que pesa? 100 kilos, se escapó de estos datos. Hay una mujer que pesa 100 kilos, ahí está el outlier. Otro gráfico que existe son los gráficos de línea. ¿Y para qué me sirve los gráficos de línea? Para ver variaciones en el tiempo también. Son bien buenos. ¿Ya? Y es lo que van a presentar generalmente cuando hay esperanza de vida, mortalidad, ¿ya? Prevalencia e incidencia. Gráficos de línea. Otro gráfico que existe es el gráfico de dispersión. Y lo que hace el gráfico de dispersión es relacionar dos variables numéricas o categóricas. Esto se hace con el gráfico con la nube de puntos. Ejemplo, relacionar la talla con el peso. Dos variables cuantitativas. Si existen dos o más individuos con valores idénticos de ambas variables, podría mover mínimamente algunos de los datos para que aparezcan ligeramente separados. ¿Ya? En general uno puede igual un poco mover. Pero esto es un gráfico de dispersión, donde se relaciona la presión diastólica, la primera, la toma 1 y la toma 2. Y veo si se relacionan o no. Este gráfico. ¿O no entiende el concepto de correlación? Sería la agrupación. Ya. Lo que hace es relacionar ahora dos variables. Tienes la variable 1 y tienes la variable 2. Y si yo pesqué, vamos a pescar este valor que está acá, a ver.
Mira, esta persona en la toma 1, ¿cuánto tuvo de presión? 120. Y en la toma 2, 120. 120. Por lo tanto, tiene una buena correlación. ¿Ya? Ahora, respecto a los datos centrales, está un poco alejada. Esta población en general tenía presiones de 80, miren. 80, miren, 60, 80 hasta 100. Pero este era como el valor. Se ubica acá. Pocas personas tenían valores sobre los 100. Ejemplo. El objetivo del trabajo es relacionar el colesterol y la presión sistólica. ¿Ambas variables pueden ser numéricas? Sí, ambas variables pueden ser numéricas. ¿Se pueden correlacionar? También. Si aumenta el colesterol, ¿aumenta la presión arterial? Sí, por lo tanto es lineal positiva. O sea, mientras aumenta una, aumenta la otra. O no, o al aumentar una desciende la otra, y ahí es lineal negativa. Por ejemplo, si tengo colesterol alto, ¿aumenta la presión arterial? ¿Clínicamente? Sí. Bien, es lineal positiva. Si yo tengo alto el colesterol y salgo a correr todos los días, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir el colesterol, probablemente. Ahí es lineal negativa. Sube una, baja la otra. ¿El colesterol con el ejercicio podría ser? El colesterol con el ejercicio. Mientras más ejercicio, menos colesterol. Un objetivo fundamental de la investigación biomédica es establecer relaciones. Y esa es la importancia de la estadística. Y es porque nosotros dejamos mucho tiempo de que los estadísticos, matemáticos, les hicieran clases de bioestadística. Pero lamentablemente, como yo les pregunté recién, ¿el ejercicio baja el colesterol? Ustedes lo saben de formación. ¿Pero qué va a saber un estadístico? Porque él solamente lo que ve es número. Y esa es la importancia de que las personas en salud sepan también estadística. ¿Ya? Es imprescindible para buscar relaciones causa-efecto, ¿ya? Y es la correlación de la magnitud y la dirección de la relación. Eso es lo que ve. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora que se complementa un poco a esto? Es ver el término de correlación y coeficiente de correlación. Vamos a explicar la selección y el cálculo de los coeficientes de correlación. Vamos a indicar algunos de los coeficientes, definir y calcular algunos coeficientes y exponer la relación entre correlación y causalidad. Existe una relación positiva entre fumar cigarro y lesiones pulmonares, ¿o no? Pulmonares, ¿cierto? Mientras más fumo, más cáncer puedo tener. Y una relación negativa entre el cigarro y la esperanza de vida. Mientras más fumo, menos esperanza de vida. ¿Y qué es un coeficiente de correlación? Te da la magnitud numérica de la asociación de las variables. O sea, ya tú podías hacer una correlación. Bien, presento gráfico. Pero ahora lo que les estoy pidiendo yo es que presenten un número que complemente ese gráfico. Y eso es un coeficiente de correlación. Ejemplo. Un grupo de estudiantes dio examen en fisiología y anatomía y queremos saber si existe correlación entre ambos. El n es igual a 5. Y empezamos a hacer el gráfico. Debemos dibujar un diagrama en una nube de puntos y este debe ser emparejado para cada uno de los participantes. Dibujando, lo debería haber dibujado, pero no traje pluma. Así que, dibujándolo, me va a dar una relación positiva. Mientras más nota yo tenga de anatomía, mejor nota voy a tener en fisiología. Y es obvio, si conozco bien la anatomía, voy a conocer bien la fisiología. Por lo tanto, los estudiantes que obtienen altas calificaciones en anatomía suelen tener puntuaciones altas en fisiología. Y eso es una correlación. Se traza una línea recta como aproximación a los puntos del diagrama y esto sería el ajuste óptimo. Y estos son los tipos de correlaciones que van a encontrar. Correlación positiva, correlación negativa, correlación no lineal,
y correlación nula. Si quiero relacionar las notas de la primera prueba de bases epidemiológicas con el número de horas que estudiaron, podría hacerlo perfectamente. Catalina, cuénteme, hágame un ejemplo de correlación negativa. ¿Se da cuenta? Y después va a llegar y me va a decir, profe, ¿por qué me saqué una mala nota? ¿Me va a reclamar? Ya. Eso, espera. Por ejemplo, medir la cantidad de horas que uno pasa en redes sociales, por ejemplo, ¿Ya? y la nota que uno tiene en la prueba. Ya, ahí sí. Mientras más horas, menos nota. Puede ser. Correlación negativa. Exacto. Cosas que van. Volviendo al coeficiente de correlación. Cuando se necesita saber o expresar el valor numérico de la correlación entre X e Y, se calcula un parámetro estadístico que es el coeficiente. Y lo que hace es dar la magnitud y la dirección de la correlación. ¿De qué va a depender el coeficiente que yo quiera ocupar? Va a depender de la escala de medición de la variable, o sea, si es quali o si es quanti. Primero lo debo tener en cuenta. Bien, les voy a pedir que saquen un coeficiente de correlación. Lo primero que piensan entonces es, ya, la variable es quali o quanti. Bien, en este caso vamos a aprender dos coeficientes, que es Pearson y Spearman. Los coeficientes de correlación se calculan a partir de pares de medidas de variables X e Y para el mismo grupo de sujetos. Y vamos a encontrar positivos y negativos. Obviamente, los valores del coeficiente de correlación están comprendidos entre el más 1 y el menos 1. Los que tengan sobre 1 es, o sea, que 1 es relación positiva perfecta. 0 significa ausencia de correlación y menos 1 es correlación negativa perfecta. ¿Cuáles son los supuestos? Cuando hablamos de supuestos, son las condiciones para ocupar Pearson. Pearson se utiliza cuando las dos variables son de intervalos o de proporciones, o sea que son numéricas, donde se demuestra que hay una asociación lineal. Siempre debe existir distribución normal. Si cualquiera de los dos supuestos anteriores no se cumple, el coeficiente podría ser inequívocamente bajo. Por lo tanto, si no cumple ninguna de estas distribuciones y llegó y ocupó Pearson, le va a salir un coeficiente que está errado. Bajo. Los valores del coeficiente de la correlación van a estar comprendidos entre el más 1 positivo y el menos 1 negativo. En los que el 1 positivo es una relación positiva perfecta. Si tú lo amplificas, es un 100%. 0 significa que no hay correlación. Y menos 1 significa que es una correlación negativa perfecta. O sea, acá te podría dar menos 0, tanto. Acá debería darte 0,8, 0,9. 0,8, por ejemplo, es una buena correlación positiva. El rango del 1 y el 0. Así. No da exactamente 1. No siempre da 1. O sea, tendría que ser un estudio muy bueno para que te dé 1. Si se determina la correlación entre las puntuaciones del examen y los cocientes intelectuales de un grupo de estudiantes de ciencias de la salud, podría encontrarse una correlación baja, ya que rindieron una prueba, los cuales los menores puntajes quedaron excluidos. Entonces ya ahí vienen cosas más metodológicas. Claramente, si yo determino la correlación del examen con la otra variable, claramente va a haber una correlación baja. ¿Pero por qué? Porque ustedes igual fueron seleccionados a través de una prueba de PSU. Por lo tanto, ustedes más o menos están en un grupo seleccionado de coeficientes intelectuales. ¿Ya? De esta forma, la distribución de los coeficientes intelectuales no sería normal,
sino que mostraría una simetría negativa. O sea, que tendrían a lo mejor una simetría, sus puntajes los juntaron y dijeron, estos son los buenos puntajes. Por lo tanto, los meto todos en este saco. ¿Ya? En la práctica también es relevante la pregunta de cuál fue el muestreo apropiado a la hora de elegir los coeficientes. Entonces, claro, o sea, yo puedo sacar el coeficiente y lo puedo exponer. Pero si les pregunto cómo los muestrearon, no, que hubo una prueba de selección y seleccionamos los mejores. Claro, o sea, ahí va a determinar. La estadística, por lo tanto, es muy dependiente de la epidemiología y de la metodología de la investigación. El otro coeficiente que existe es Spearman. Y Spearman es para datos ordinales. ¿Ya? Si tengo nivel educacional con nivel socioeconómico, puedo correlacionar con Spearman. Spearman me sirve para distribuciones anormales también. Si son nominales, Spearman no sirve. ¿Por qué? Porque las nominales se van a estar muy así, muy zigzag. No me sirve correlacionar nominales. Solamente para nominales lo que me sirve son tablas de frecuencia. Correlación y causalidad. Tener una alta correlación no infiere causalidad. No porque haya alta correlación o sea correlación perfecta, no significa que sea causa de. Yo puedo hacer que las redes sociales, con la nota sí tengo una correlación perfecta, pero eso no significa que sea verdad. ¿Ya? Eso no significa, claro. ¿Por qué? X provoca Y o Y provoca X, no sabemos. ¿Por qué? Porque en las correlaciones no se establece lo de la variable dependiente e independiente. Podría ser intercambiable. Y las terceras variables o de asociación o espurio por el azar. ¿Por qué? Porque no siempre es, como les dije el otro día, no siempre son dos variables. O a lo mejor es redes sociales y nota. Pero también podría ser la variable que se esté, una tercera variable, sueño. Si no la medimos, va a afectar. Si a las 8 de la mañana la clase. Y lo que deben tener siempre en cuenta es que el muestreo no debe ser sesgado, ¿ya? Y las correlaciones siempre pueden demostrar algunas hipótesis. Siempre, ¿ya? Pero, ojo que no es causal. Siempre es una relación. Bien, vamos a ver, terminando ahora, un video que por lo menos debería dejarlos claros. Pregúntale. La estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en dos grandes ramas que son la estadística descriptiva e inferencial. La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ellas se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis. El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentran la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales, Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500
$1,500 y finalmente Carlos de $8,000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4,500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2,000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2,000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango. Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población. En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. En resumen, este tipo de medidas nos permitirán saber qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis. Fácil, ¿verdad? Por último, dentro de la estadística descriptiva encontramos las medidas de forma o de distribución, que nos permiten ubicar gráficamente cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Esto se da de acuerdo con la frecuencia de valores que se tengan sobre una variable determinada. Para esto nos basamos en la famosa campana de Gauss, que nos permite ubicar gráficamente dónde se concentra el mayor porcentaje de la población. Hagamos de cuenta que se tienen los datos del cociente intelectual de 100.000 personas, seleccionadas al azar, y queremos dibujar su distribución. En este caso, una representación gráfica podría ser esta campana, donde el eje Y nos va a indicar el porcentaje de personas y el eje X el cociente intelectual. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el 68% de los datos se van a ubicar entre los cocientes 85 y 115, que es lo esperado, mientras que los valores por encima y por debajo de la media van a representar el 28% de nuestra población, que en sumatoria serían un 95% de las personas en estos rangos. A medida que el valor se separa, tanto negativa como positivamente de la media, va a haber un porcentaje menor de población. Es decir, en este caso el 0.1 de la población tiene el cociente intelectual por debajo de 55 puntos, lo que vendría siendo un retraso mental profundo, mientras que por el otro lado, el 0.1 de la muestra estudiada presenta un cociente intelectual por encima de 145 puntos. Siempre se espera que nuestros datos en una investigación tengan una distribución de esta forma, lo que es conocido como normalidad. Sin embargo, no siempre es así. Las medidas de distribución que estamos discutiendo nos ayudan a entender estas distribuciones. La primera de ellas es la simetría, que en el ejemplo anterior nos dice que la agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la media aritmética. Si hay una distribución diferente, se va a hablar de asimetría, que podría ser una campana de esta forma, la cual vamos a llamar asimetría positiva, que en el ejemplo anterior nos indicaría que hay una mayor proporción de valores de cociente intelectual por encima de la media.
Y en el caso que exista simetría negativa, sería mayor la proporción de participantes con cociente intelectual bajo. La última medida de distribución es la kurtosis, la cual se basa en el análisis de la concentración de datos que están cercanos a la media. Entre más cercanos, la kurtosis será más grande, que gráficamente se verá más apuntada, y si es pequeña, se verá más achatada. Es decir, que por ejemplo, en este gráfico, la línea azul nos indica que hay mayor cantidad de datos cercanos a la media, mientras que la campana roja nos dice que hay una mayor cantidad de datos separados de la media. Existen tres tipos de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Para que haya una distribución estadística normal, se espera que la kurtosis sea mesocúrtica. Ahora bien, para trabajar todo este tipo de datos nos vamos a valer de diferentes valores, sean cualitativos o cuantitativos. Para profundizar en ellas, puedes ver nuestro video explicativo que aparece. Bien, creo que con esto sellamos más o menos la unidad. ¿Ya? Les voy a subir 2 videos y el taller. ¿Qué es el taller? Algo que me gusta mucho a mí que hagan, porque lo encuentro que son buenos. ¿Y el taller que igual a enviar por mañana? Sí. Infografía. Así que me van a enviar un grupo es tendencia central, dispersión, posición y forma. 4 grupos. Son ustedes 30 personas aproximadamente. 5, 30. 6. Grupos de 7 personas. U 8. 7,5. ¿Ya? Me envían sus grupos al aula virtual y yo les indico y les mando rúbricas por la infografía. Prueba. Falta uno. 27 de agosto. Próxima semana. Exacto. Ah, ¿no ves? ¿Sabes lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos 3 papas. El Samuel, el Juan, el Santiago, nosotros 3 y la Javi. Ahí son 7, pues. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer el lunes? Con el otro lunes, vamos a hacer un repaso. Van a venir estudiados porque lo van a hacer ustedes mismos. El repaso. ¿Ya? A pizarra, a plumón y a pizarra. El próximo lunes. ¿Qué cosa? Cada uno con su infografía, pero aparte vamos a hacer el repaso todos juntos. Pero yo solamente los voy a guiar y les voy a decir: Valeria, adelante, hábleme sobre la medida de tendencia central. Y así, de a uno. Así que vengan estudiados. La prueba es difícil, porque es todo razonamiento, no es nada de memoria. Si tenemos una distribución normal, ¿cuál es la medida de dispersión que vamos a ocupar? Puras preguntas así. Si tenemos, les voy a poner un gráfico, etiquete el gráfico. ¿Ya? Puras cosas así, dígame. ¿Campana de Gauss va a entrar a profundidad o solamente lo que es la No, forma? solamente en forma. No, porque el programa solamente tiene medidas de... Les hago la prueba ahora antes que entren al otro periodo de prueba. ¿Ya? Porque después de este periodo, nosotros tenemos la prueba y a la otra semana entran a sus pruebas con los otros ramos. Entonces prefiero una semana antes. ¿Ya? Bien. Nos vemos, chiquillos. En el repaso. Espérense, ¿faltan compañeros? Sí. ¿Quién faltó? Juan. Juan. Irania, ¿quién más? Javiera. Eso propone. Macarena. Para saber cuántos asientos quedaron acá, quedaron 1, 2. Falta la clase acá. Sí, mejor ahora. Escucha mejor. La crisis. Otra buena cosa. Faltan sillas. Sí, se lo subo. No, si lo tengo para que lo ¿Usted descarguen. dividió el grupo por cantidad de personas Sí. por matrícula? Es que tengo 27 matriculados. No, yo creo que deben ser ustedes unas 32 personas. Entonces, por eso le grupos de 7 u 8. Ya. Yo creo que más de 8. ¿A qué hora la clase ahora? ¿Ah? ¿A qué hora la clase? ¿De qué?